Muy buenas tardes, socios y amigos de los castillos. En primer lugar, quería aprovechar este día muy particular para anunciarles la salida hoy mismo, está todavía calentita, número 9 de nuestra revista Castellum, que contiene 84 páginas de artículos muy interesantes. Estamos todos bastante contentos o muy contentos del resultado y el mérito de la edición se debe a nuestra impagable Elena, que se ha cuidado de la salida de este número. En particular, quería enfatizar que en la página 76 y siguientes tenemos el reportaje del viaje que hicimos a Perpiñán en ocasión de los 700 años de la construcción de la Catedral de Perpiñán y del Castillo de los Reyes de Mallorca. Y el artículo está escrito por nuestro amigo George Puig, que está sentado aquí a mi lado y al cual voy a ceder la plaza para que nos cuente cuánto sabe. George Puig, para los que lo conozcan un poco menos, aunque esto es casi imposible porque es famosísimo, es nuestro embajador de la asociación en el Roussillon y Languedoc. Él es un empresario cultivador y productor de vino. Desde la Edad Media, se puede decir, su familia está implicada a los pies del Canigó en esta tarea, y paralelamente él es consejero municipal de la Municipalidad de Perpiñán, que le han encargado varias misiones, en particular catalizar el hermanamiento con la ciudad de Palma de Mallorca, y además George es fundador de varias asociaciones culturales alrededor de la historia de Perpiñán, la Edad Media, es fundador, sí, refundador de la Cofradía de Sant Galdric. O sea, está muy implicado en muchas, quizás demasiado asuntos. Entonces yo no ir más, le doy la bienvenida y le doy el micrófono. Quería decir que la revista, los que están aquí presentes podrán llevársela, si lo desean, a el mínimo que están. Y luego la difusión será por PDF. Merci beaucoup, doctor Vidal-Yplan. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux. Muchas gracias de haber venido aquí en esta conferencia. El doctor Vidal-Yplan me había preguntado una conferencia sobre Pedro de Luna, y como es el primero o el segundo día de Cuaresma, bueno, al final es una buena idea para empezar el Cuaresma de hablar de Pedro de Luna. Pedro de Luna, un poco desconocido ahora, no sabemos exactamente cuándo nació. Nació entre 1323, 1322 o 1342, según otras personas. Seguramente que nació en 1324 por ahí. Bueno, nació en esta ciudad de Ilhueca, en Aragón. Su familia era procediente del condado de Luna, pero era la rama de Ilhueca. Había cuatro ramas de los Luna. Y esta señoría era al sur de Zaragoza, en el camino de Castilla. Nació en este castillo. En esta parte lo enseño porque he hecho la conferencia en Francia, lo enseño por los franceses que no sabían dónde estaba Ilhueca. El castillo, tal como es hoy en día, no ha cambiado mucho seguramente. Es un castillo feudal típico, como una bastida cuadrada. Al tiempo de Pedro de Luna seguramente que no había la parte de arriba, debe ser del siglo XVI o XVII.
era un castillo, una fortaleza, con el escudo de las lunas, en una luna de plata. El interesante de Pedro de Luna es su genealogía. De la parte padre vemos que por de esta familia de Luna, casado con las grandes familias de Aragón, los Cornell, también de Cataluña, los Moncada, los Cabrera, los Moncada, también de Hungría, no es nada de especial, después del casamiento de Jaime el Conqueridor. Y de parte madre es más interesante. Bueno, hay las familias de parte madre, el padre, el bisabuelo, el bisabuelo, Jaime de Gotor, era el hijo del último rey musulmán de Mallorca, un almohade, que se llamaba Said ben al-Hakem. Y cuando Jaime el Conqueridor conquistó Mallorca en 1229, la mayoría de la gente fueron de los musulmanes. Una parte se fueron, los otros fueron convertidos en esclavos durante por lo menos una generación y muchos seguramente se convirtieron. En la familia real del Walí de Mallorca se convirtieron tres, dos hijas y un hijo, Ahmed, que fue Jaime. Y le han dado una señoría en Aragón, que es la señoría de Gotor. Bueno, Gotor, al lado de Ilhueca. Entonces, bueno, esta familia tiene descendientes, algunos están aquí entre vosotros, muchas gracias para venir. Y es Jaime en una pintura del siglo XIX, cuando entra Jaime el Conqueridor en Mallorca, el niño, el hijo del walí de Mallorca, que fue convertido al cristianismo, Jaime de Gotor. Entonces su descendiente se casó con el señor de al lado, de Ilhueca, Luna, y entre los niños tuvieron Pedro de Luna. Otra persona de la misma familia es la reina de Aragón, María de Luna, que bueno, es la rama de Echerica. Llevó el condado de Echerica al infante Martí Luma, el segundo hijo de Pedro el Ceremonioso. Es la placa tumbal de María de Luna. Y es muy importante en la vida de Pedro de Luna porque la llevaron en Barcelona para ser casada con Martí, el infante de Aragón, en 1364. En estos tiempos, Pedro de Luna era estudiante o doctor en Montpellier, de Jaime el Conqueridor, y también al Reino de Mallorca hasta 1350. Y cuando María de Luna fue casada con el infante de Aragón, Martí Luma, fue un empujo muy grande por Pedro de Luna, y es por eso seguramente que fue cardenal en 1371. Entonces María de Luna es una historia importante por el pontificado de Pedro de Luna. En el tiempo que fue en Montpellier escribió el libro de las consolaciones humanas. No se sabe exactamente si fue en el tiempo de Montpellier, en 1370, o según algunos historiadores, en Tortosa en 1414. Pero es una serie de libros, hay no sé cuántos libros, muchísimo. Yo no he leído todo, claro, he mirado, y cuando miré estos libros siempre me pasan cosas raras. Yo lo vi y hablaba del vino dulce. Por consolaciones humanas había que tomar vino dulce. Y como yo soy productor de vino dulce, mi abuelo era el segundo productor francés de vino dulce, he traído una botella para tomar una copa al recuerdo de Pedro de Luna. Es como el Ximenis, ¿eh? Su amigo también hablaba mucho del vino en esta época, era algo importante y sagrado. Pedro de Luna no sabemos nada de su infancia, fue tonsurado en 1352 o no sé, no se sabe exactamente. Y cuando Gregorio XI, este es Gregorio XI, Papa de Aviñón, fue coronado en 1371, llamó Pedro de Luna como cardenal. Bueno, Montpellier es al lado de Aviñón, seguramente que se conocía de Montpellier de ser doctor.
Esto es Gregorio XI. En la misma época, Gregorio XI quería mandar una cruzada en Oriente y por mala suerte, Catarina de Siena llegó de Italia y lo suplicó de volver a Roma. Y lo hizo. Voltó a Roma. Aquí se ve la ida de Gregorio XI desde Aviñón con los cardenales, entre los cuales Pedro de Luna, y se fueron a Roma en 1377. Aquí es la llegada imaginada de Gregorio XI a Roma. Roma era una ciudad completamente arruinada, había como 15.000 habitantes de una antigua ciudad de 1 millón de habitantes. No había todos estos monumentos, era una ciudad completamente arruinada. Y las grandes familias romanas, los Orsini, los Colonna, se discutían entre ellos, había bandas rivales, era imposible por Gregorio XI de reinar. Dejó en Aviñón todo, la curia, la administración pontifical, los archivos, la biblioteca, todo se quedó en Aviñón. Solo se fue con algunos cardinales y quería regresar en Aviñón, pero no pudo, se murió. Al momento que quería regresar en Aviñón, se murió en 1378. Entonces hicieron un conclavo ahí en la Basílica San Pedro, que era del tiempo de Constantino. No había esta zona, no existía, era solo la Basílica de Constantino. Y abrieron el conclavo, pero las bandas romanas exigían un papa romano o italiano. Y había un montón de cardenal francés, varios españoles, bueno, de la península, había Pedro de Luna, había alemanes y 3 italianos solo. Uno muy joven, uno muy viejo que era Tebaldeschi y otro que no quería. Ninguno de los italianos quería ser papa porque era muy peligroso, porque había las bandas rivales eran completamente locas en Roma. Y cuando se reunió el conclavo, en la habitación de Pedro de Luna cayó una raya del cielo que destruyó su habitación. Entonces fue un golpe muy grande. La gente se preguntaron por qué Pedro de Luna se había caído una raya del cielo de una tormenta. Y al final, como no quería llevar el viejo cardinal en la sedia gestatoria, lo ataron para ser el papa, pero él no quería. Bueno, al final eligieron un obispo, que era el obispo de Bari, y que no era cardinal, que era Pignatelli, que fue elegido sobre el nombre de Clemente VI. Inmediatamente Clemente VI se comportó como un tirano. Fue muy duro, fue muy exigente con los cardinales y los cardinales empezaron a irse en Fondi y declararon en Annecy y en Fondi que la elección era nula porque no habían podido votar según la ley y que eran las bandas rivales que habían obligado a votar por Pignatelli. En este castillo de Fondi, que es el castillo de los condes Caetano, empezaron un nuevo conclavo y eligieron Clemente VII, Robert de Genève. En esta iglesia lo eligieron, San Pietro de Fondi, a Robert de Genève, es su estatua, sobre el nombre de Clemente VII. Fue en 1378. En 1379 empezó de reconquista. Inmediatamente la Europa se partió en dos partes, la parte urbanista de Urbano VI y la parte clementista de Clement VII. En 1379, Clemente VII, como no podía conquistar Roma, empezó de volver en Aviñón. Él se murió en 1378. Durante 16 años, Pedro de Luna fue embajador en Francia para cuidar las historias de la guerra de 100 años entre el rey de Francia y el rey de Inglaterra, y también en Castilla, Aragón y Portugal para juntar todo el mundo por la obediencia clementista de Aviñón. Cuando se murió Clement VII, se hicieron un conclavo nuevo con 21 cardinales
Y el rey de Francia mandó una letra preguntando que no elige un nuevo papa, pero Pedro Luna dijo de no abrir la letra. Y cuando un cardenal que se llama Bassalus preguntó a los cardenales de no elegir un nuevo papa, Pedro de Luna dijo, vamos a escribir esta cédula, esta letra, diciendo que cualquier cardenal que sigue elegido papa tendrá que dejar la corona y con el Papa de Roma para elegir un otro papa. Lo firmó Pedro de Luna. Al final, el que fue elegido fue Pedro de Luna. 20 votos por él, menos uno el suyo. No quería ser papa, pero fue el papa. Cogió el nombre de Benedicto porque tenía mucha admiración por Benedicto XII, el que construyó el castillo de Aviñón y la basílica de Sainte-Marie de Roche, no, de Dom, Santa María del Dom. Y cogió el nombre de Benedicto, pero Benedicto XIII. Aquí lo vemos, el coronamiento de Benedicto XIII, es una imagen de época. ¿Eh? Hay pocas imágenes de Pedro de Luna de época, pero esta es, no me acuerdo el nombre de los dos cardinales. Saint Martial, uno es Saint Martial y el otro no me acuerdo. Este es una imagen de Pedro de Luna que está en Perpiñán de 1408, del tiempo del concilio. Es una imagen en el libro verde de la vida de Perpiñán y es de verdad de una persona que ha visto Pedro de Luna. Entonces es la cara de Pedro de Luna, que lo conocemos en todas las otras imágenes que son más o menos de la misma época. Está en Valencia. Este Pedro de Luna también, se supone que es Pedro de Luna en un retablo de Valencia. Y aquí es una estatua de los años 1980 en Peñíscola. El escudo de Pedro de Luna, muy conocido. En el mismo tiempo, el rey de Francia, Carlos VI, estaba de la obediencia de Aviñón. Apoyaba a Pedro de Luna de 1394 hasta 1398. Pero él le pasó un problema en un bosque, le salió un hombre y se fue de la cabeza, fue completamente loco, pero no todo el tiempo. Había un momento que era loco, otro momento que no, y cuando no era loco, apoyaba a Pedro de Luna. Y cuando tenía problema, el regente, el duque de Borgoña, él, que era pro-inglés, era contra Pedro de Luna. Pedro de Luna lo había conocido cuando era embajador. Y sabéis que en Francia había la guerra de 100 años, los Bourguignon de un lado, los Armagnac, que era del otro lado. Armagnac era pro-Valois y los Bourguignon era pro-inglés. Entonces él que condenó Pedro de Luna, él con la universidad. En la Universidad de París preguntó a Pedro de Luna de dejar la corona. Se fueron a verlo y Pedro de Luna dijo que no iba a dejar la corona porque había sido elegido de una manera normal con un colegio de los cardinales anterior al schismo, entonces no tenía que dejar la corona pontifical. Empezaron un cierre del castillo de Aviñón, este castillo enorme de Benedicto XII, que duró años, de 1398 hasta 1403. La armada era de Aragón, comandada por Rodrigo de Luna, su sobrino. Venían barcos desde Porventre, desde el Rosellón, con las ayudas para mantener el Papa y su armada. Y durante todo este tiempo, Pedro de Luna escribió la información seriosa, que es un papel que es la prueba que era el verdadero Papa. Este papel lo salió en Perpiñán en el concilio en 1408. Aquí la torre donde estaba el estudio de Pedro de Luna tenía la biblioteca más grande de la cristianidad. 3.000 pergaminos, 3.000 libros, entre los cuales Aristóteles, Plinio, Platón, Sénéco. Antes del Renacimiento, lo que se llama el Renacimiento, él tenía todos los antiguos guardados, sabía perfectamente todo, y no había en los 3.000 libros ningún libro de magia y de satanismo como se pretende ahora, como se decía el Concilio de Constancia, nada
de mal afecto. Había sí, libros sobre el Islam, el Corán, todo esto, porque era un hombre inteligente y quería aprender todo de todo el mundo. Era un gran intelectual. Aquí es la entrada del tesoro de Aviñón, la sala del tesoro, donde guardaba el tesoro que llevó después en Península en 1410, con la ayuda de los barcos de Cataluña y de Aragón. En 1403 se escapó vestido de monje y se fue a Satoronard. Satoronard es abajo de Aviñón, se fue en un barco y se fue en casa de Luis d'Anjou. Luis d'Anjou era conde de Provence, era el marido de Yolanda de Aragón. Yolanda era la hija de Juan I, la nieta de Pedro VII Muñoz. Y ella era heredera también de Aragón en 1402 al compromiso de Caspo. Fue pretendiente con Jaume d'Urgell, contra Jaume d'Urgell y Fernando Antequera, pero el problema de Yolanda es que se llevaba mal con María de Luna y se discutió con María de Luna. Entonces fue contra Pedro de Luna, pero su marido era por Pedro de Luna, lo ayudó muchísimo y lo mandó en Marsella. También otro duque de Francia era el duque de Orleans, también que era con Pedro de Luna, lo ayudó, pero por mala suerte lo mataron. Son los ingleses, el duque de Borgoña, que mandó matar al duque de Orleans, entonces Pedro de Luna perdió uno de sus ayudas. Pedro de Luna se fue a Marsella. Cuando llegó en Marsella, en Saint-Victor de Marsella, todo el mundo le recibió como el Papa. Y Francia de nuevo reconoció que era el verdadero Papa. Se quedó muchos años allí, de 1403 hasta 1408. Se quedó en esta iglesia de San Víctor de Marsella, una iglesia muy antigua. ¿Y por qué Marsella? Porque desde Marsella podía volver a Aviñón con barco y desde Marsella se iba a Mónaco, a Genova, a Porto Venere, al lado de Roma. Podía moverse y pues se podía escapar, más que todo de los franceses, porque sabía que los franceses podían cambiar de idea y volver a hacer un ataque. Se movía con este tipo de barco. Tenía 8 barcos, 8 galeras, entre las cuales la Barcelona, regalada por Barcelona, de 150 rameurs. Llevaba la corte pontifical en esta galera. Y se iba, en 1404 se fue en Genova, fue recogido como el Papa, el conde de Saboya era ahí, los reyes, los príncipes, pero por mala suerte vino la peste, que mató un montón de gente, menos él, y tuvo que regresar en Marsella. En este tiempo, Roma tuvieron 3 o 4 papas inocentes, no sé qué, no son 7 o 6, y después Gregorio XII. Y cuando llegó Gregorio XII en 1406, él sí que quería tener contacto con Pedro de Luna, con Benedicto XIII. Y bueno, no quería venir a Marsella, pero Benedicto XIII preguntó para encontrarse al lado de Porto Venere en 1408. Bueno, Gregorio XII se fue de Roma por Porto Venere, no llegó a Porto Venere. Y después que dejó Roma, el rey de Nápoli, invadió Roma. Entonces perdió Roma. Él perdió Roma. Se fue hasta ahí. Pedro de Luna, Benedicto XIII, se fue hasta Porto Venere, pero no se encontraron. Aquí el castillo de Porto Venere. Y como Francia dijo a los 2 papas que si en mayo de 1408 no había un nuevo papa, no habían dejado la corona, quitarían la obediencia a los 2. Bueno, a Gregorio II la quitaron, pero a Benedicto XIII le dejaron hasta el 25 de mayo de 1408. Cuando vi que Gregorio XII no iba a llegar hasta allí, Benedicto XIII se encerró en este castillo de Porto Venere y mandó a toda la cristianidad esta letra, que es la convocación a un concilio en Aragón, porque sabía que Francia le iba a atacar, y este concilio sería en la primera ciudad de Aragón, es lo que escribe, Perpiñán. Entonces mandó esta letra a toda la cristianidad y de Porto Venere, el puerto de Venus,
se fue al otro puerto de Venus, aquí, en la punta de los Pirineos, el Cap Bear, aquí está el pollo de Venus, y aquí, por Vendre, al lado de Collioure, el puerto de un puerto de Venus a otro, y llegó el 23 de julio 1408 y se quedó 3 semanas aquí en Collioure, en el castillo del Collioure. De aquí, del castillo de Collioure, siguió mandando sus letras a toda la cristianidad, la convocación al concilio de Perpiñán, y llegó en Perpiñán en agosto, julio-agosto de 1408, entró por la puerta de Elna aquí y fue al castillo real de Perpiñán, que conocéis, este castillo que domina la ciudad, el castillo de los Reyes de Mallorca, y se quedó allí 2 años, 1408-1409, organizó su concilio, que fue un concilio muy grande, 300 y pico relatos de Francia. Francia prohibió a los cardenales y los obispos de llegar, pero algunos llegaron, mis tratados llegaron hasta Perpiñán, mucho de Aragón, la aula de Mallorca, el Palacio de los Reyes. Pedro de Luna dormía en esta habitación del rey Mallorca, recibía aquí en la sala blanca, el Palau Blanc y la aula de Mallorca. Pero el concilio, aquí es interesante porque nadie lo conoce este. Es el escudo de Rodrigo de Luna que está en Perpiñán, pero ahora está en una familia de Perpiñán, porque Rodrigo de Luna tenía varios comandamentos, entre los cuales la comandaría hospitalaria del Masdeu, que era la antigua comandaría templiaria. Y en el Masdeu hay este escudo, pertenece a una familia, lo tiene guardado ahora, y aquí está el grito de la familia Luna, Uray, el grito de guerra, Uray, con el escudo, con la luna de Rodrigo de Luna, 1408. El concilio fue en esta iglesia, la real, la iglesia real de los Reyes de Mallorca, la parroquia real, ¿conocéis? Llegaron por atrás aquí, en esta calle, con 300 personas. Hay todo, sabemos exactamente en qué orden llegaron, de qué manera. El que recibió el Papa dentro de esta iglesia fue el abato Berenguer de Montpalau, que vivía en el palacio al lado, que conocéis, habéis visitado la casa de François de la Robertie. Y el camarero mayor, Berenguer de Spur se llamaba, y él fue que llevó la bula del Papa a Martí Luma, diciendo que iba a juntar el orden de Santa María de Montesa con el orden de San Jorge de Alfama. Es importante porque después es Montesa que regaló el castillo de Peníscola a Pedro de Luna, lo ayudaron mucho. En esta iglesia reunieron el concilio, aquí adentro, el Papa estaba aquí, aquí los abatos, los cardinales, los 300 prelados, y aquí los 4 patriarcas, entre los cuales Ximenes, el patriarca de Jerusalén, obispo de Elna, que murió en 1409 en Perpiñán. Aquí tenemos todo el plan. Sabemos exactamente lo que se hizo durante los 14 sesiones del concilio, lo que hicieron. Todo fue publicado en Perpiñán hace poco, hace 15 años. Están los estudios de todo el concilio. Y este concilio no se terminó nunca, no está terminado todavía, no fue clausurado, pero se fueron porque al final la peste llegó en Perpiñán. Pedro de Luna se fue en Barcelona en 1409, en agosto, primero en Girona, después en Barcelona, y es de allí que se murió el hijo de Martí Luma, Martí de Sicilia, Martí el joven, se murió en Sardeña. Entonces la gente preguntaron a Martí Luma de casarse y es el Papa que lo casó con Margarita de Prado. Pero por mala suerte la peste llegó a Barcelona, se murió Martí Luma sin heredero. El Papa, que se pensaba morir de la peste, tenía 95 años, no se murió, siempre estaba vivo, y mandaron buscar un nuevo heredero, es el Compromiso de Castro, que conocéis todo y sabéis la historia.
el papel que tuvo Pedro de Luna es el que mandó a coger Fernando de Antequera, que no era el heredero era o Jaume d'Urgell o Yolanda de Aragón. En el mismo tiempo, los cardinales de Gregorio XII y cuatro cardinales que Pedro de Luna había dejado en Italia se reunieron en Pisa y mandaron y hicieron un conclavo y eligieron un nuevo papa, un tercero papa, Alexandro V. Gregorio XII, el papa de Roma, se había ido al norte de Italia, Benedicto XIII en Perpiñán y en Barcelona y en Tortosa, y Alejandro V en Pisa. Había tres papas. Como uno de los cardinales de Alejandro V se quedaba en Roma, Alejandro V murió muy rápidamente, envenenado. Este cardenal se llamaba Baldassar Posa. Era un antiguo pirata de Nápoles y fue elegido como nuevo papa sobre el nombre de Juan XXIII. Es decir, un antiguo pirata, de verdad, de una familia de piratas muy conocida de la isla de Procida. Fue un papa muy importante, amigo de Sigismund de Luxemburgo, el futuro emperador. Y bueno, regreso a la historia de Martí Luma. Cuando Martí Luma se murió, fue el problema de la herencia de Martí Luma. Hicieron disculpa. En este tiempo, Pedro de Luna era en Tortosa. En Tortosa, según algunos historiadores, escribió su libro de las consolaciones humanas, bueno, y se dedicaba con Vicente Ferrer a convertir los judíos. Era la conversión o la muerte, ¿no? De Vicente Ferrer. Era muy duro Vicente Ferrer. Y en esta hay la fonda bautismal con el escudo de Pedro de Luna en Tortosa. Aquí Vicente Ferrer, que era el jefe de los flagelán de Aragón, es el que empezó esta procesión con los chicotes para flagelar. La procesión de Perpiñán, la procesión de la sangre, es una creación de San Vicente Ferrer. Y es el San Vicente Ferrer con su hermano Bonifacio y con Pedro de Luna que inventaron la solución de coger el infante de Castilla, don Fernando de Antequera, como rey de Aragón, al compromiso de Caspe. El verdadero rey era Jaume d'Urgell, lo encerraron y la heredera, la otra heredera, la hija de Juan de Aragón, Yolanda, que estaba en Provence, que quería ser reina de Aragón, no la quisieron porque se había discutido con María de Luna, entonces estaba mal con Pedro de Luna. En el mismo tiempo, el Papa de Pisa se había hecho amigo con el rey de los romanos, que era Sigismund de Luxemburgo, que era rey de Hungría y que quería ser emperador romano. Y él dijo que iba a hacer un tercer concilio en Constanza, en el sur de Alemania. Convocó su concilio, era él, Sigismund de Luxemburgo. Convocó su concilio en Constanza, en esta casa, aquí. Existe todavía, en 1414. Tercero concilio, el concilio de Perpiñán, concilio de Pisa y concilio de Constancia. Y en el mismo tiempo, Gregorio XII, abandonado de todos, hizo un concilio al lado de Venecia. En el concilio de Pedro de Luna, que fue el primero, había 300 personas. En el de Pisa había como 100 o 200 personas. En el de Venecia, de Gregorio XII, había 30 personas. Pero en este de Constancia, en 1414, había como 500 obispos y cardinales y abates. Fue el más grande. Pero solo gente posterior al schismo, no cardinal anterior al schismo. Entonces es un concilio completamente schismático. Ahí decidieron convocar Gregorio XII y el emperador Sigismund preguntó a Baldassar Cosa, el pirata, el Papa Juan XXIII, de dejar su corona. Como no quería, lo encerraron, lo pusieron en cárcel y tuvo la obligación de dejar la corona pontifical.
Gregorio Dossa fue más inteligente, la dejó de voluntariamente. Y lo dejaron ahí como obispo y se murió tranquilamente unos años después. Y Benedicto XIII, él no, fue otra historia, no quería dejar la corona, claro. Este es el concilio en imagen de la época. Aquí Sigismund de Hungría, el rey de los romanos, emperador germánico, rey de Hungría. Aquí es de, ¿cómo se llama este? Un cardenal que acusó a Jean Hus. Y aquí es Jean Hus, de un prelado de Bohemia. Aquí los bohemianos, la nobleza de Bohemia, llamaron a Jean Hus porque él estaba contra la riqueza de la iglesia. Era el principio del protestantismo, pero era católico. Y al final lo quemaron vivo en este concilio de Constanza. Quemaron Jean Hus y quemaron un montón de otra gente que no querían ser, que no eran de acuerdo con ellos. Pedro de Luna, este es el emperador romano. Pedro de Luna no quería llegar, pero dijo, como todo el mundo sabía perfectamente que el verdadero papa era él, porque había sido elegido por cardenal anterior al cisma. Y como los otros papas se murieron poco a poco y que él tenía 95 años y que todavía estaba vivo, era el único papa anterior al cisma. Entonces, el emperador romano lo llamó y no, Pedro de Luna dijo, bueno, nos podemos reunir o en Narbona o en Perpiñán. Entonces, el emperador llegó a Narbona con 4.000 personas. El papa llegó a Perpiñán otra vez, estaba en Tortosa, llegó en Perpiñán, y en Perpiñán lo recibió aquí, en este castillo, con el rey de Aragón, el rey de Navarra, el enviado del rey loco de Francia, que era el conde de Armagnac, Bernard VII. Los recibieron aquí, en esta sala, el aula de Mallorca del Castillo Real de Perpiñán, y durante 7 horas, Pedro de Luna explicó por qué él era el verdadero papa. Al final no tuvieron acuerdo, el emperador suplicó de rodilla al papa de dejar la corona para elegir un nuevo papa, pero no podía llegar a un acuerdo. Al final Pedro de Luna se fue, no, el emperador se fue a Narbona, mandaron el valle de Perpiñán, que era Macías de Espucha, a recogerlo, le siguió hasta Constanza, porque seguía el concilio de Constanza, pero no regresó. Pedro de Luna se discutió más o menos con el rey con Ferdinando Antequera, y cuando vi que Fernando de Antequera se iba a quedar con el emperador, él se fue en Porvendra y el momento de llegar a su galera dijo a la gente mandada por el rey de Aragón, dice a tu maestro que yo lo he hecho rey y que él me manda por el desierto. Fue la última palabra de Pedro de Luna en Perpiñán. Después, ¿cómo se llama? Vicente Ferrer, que había dejado Pedro de Luna solo, con muchísima gente que se fuera con él en Peñíscola. Vicente Ferrer declaró aquí en Perpiñán la sustracción de obediencia de Aragón a Pedro de Luna. Entonces Pedro de Luna se quedó no solo, porque había una armada y un montón de gente con él, pero se quedó, se fue a Peñíscola. Peñíscola, aquí, conocéis todos, en esta isla, y se fue allí porque fue regalado por la Orden de Montesa. La Orden de Montesa lo había tenido los templarios. Cuando los bienes de los templarios fueron confiscados, lo repartieron a la Orden de Montesa. Este castillo era un castillo de la antigüedad que fue reconstruido por los musulmanes, cogido al tiempo de Jaime I, y el primer comandador templario fue Arnau de Bañuls, que era de Perpiñán también. Ahí su escudo está por aquí, el escudo lo voy a enseñar. Espera, ¿dónde está el escudo? Ah, no, aquí es el escudo del Papa Luna. Aquí, bueno. El primero
jefe de los templarios era Arnaud de Banyuls, está aquí el escudo de la familia Doms y Banyuls, y aquí del segundo jefe comandante templario que es Cardona, y Chardon de Cardona. El, el escudo este es de la familia Oms, de tres bandas negras, que son los tres turban de tres reyes moros que Arnaud Oms había cogido en Banyuls al siglo VIII. Y, y la familia de Banyuls tiene lo mismo, pero un poco brisado, un poco, no es exactamente este, pero es este. Los últimos Banyuls son muertos en 1915. Los tres hermanos murieron en la guerra de 1914 a 1918. Entonces Arnaud de Banyuls fue, fue el primero comandante templario de Peníscola. De los templarios a la Orden de Montesa, y la Orden de Montesa lo regaló al Papa Luna. Ahí llevaron todo el tesoro de Aviñón y toda la biblioteca, no, toda la biblioteca no. De los 3.000 libros de la biblioteca de Aviñón llegaron 1900. Tenemos todos los documentos, sabemos exactamente cuánto se quedaron ahí. Y Pedro de Luna, Benedicto XIII, se quedó ahí hasta su muerte en 1322-23, no sabemos exactamente cuándo murió, oficialmente el 23 de mayo de 1323. En estos tiempos, bueno, ¿por qué Peñíscola? Porque había el mar, se podía fugir cuando quería, tenía sus barcos, su sobrino Rodrigo que lo ayudaba. Y los reyes de Aragón nunca lo atacaron porque en estos tiempos Alfonso V quería conquistar Nápoles, y cuando el Papa de Roma lo molestaba, y él sacaba al Papa de Peñíscola diciendo, mira, el verdadero Papa está ahí en Peñíscola, no está en Roma. Aquí la estatua de Pedro Luna. En el mismo tiempo eligieron en Constancia un nuevo papa, que es él, o Don Colonna. Claro, un Colonna, la familia Colonna es ella que mandó los papas en Aviñón en 1303, porque es un Colonna que pegó Inocente VI, Inocente V, no me acuerdo, en Roma, en Aniani, en 1303. Por falta de ellos se fueron los papas en Aviñón en 1305. También en gran parte por la falta de los Colonna tuvo el schismo en 1378 porque ellos querían un papa romano. Y en 1417, ¿quién es el nuevo papa de Constancia? Un Colonna, o Don Colonna, sobre el nombre de Martín V, pero fue elegido por un conclavo completamente cismático, con cardenales completamente cismático, y con el voto del emperador Sigismund, que había dejado quemar un montón de inocentes en el concilio. Entonces, no, no era el verdadero papa era Benedicto XIII. No, pardon, Voilà. Al final, Pedro de Luna murió en 1323. Fue poco tiempo después, en 1430, Rodrigo de Luna vino a Peñíscola a buscar su cuerpo, lo llevaron en Ilhueca. El cuerpo se quedó en Ilhueco hasta 1810, que las tropas de Napoleón lo echaron en un río. Al final recogieron su cabeza, y su cabeza está todavía al lado de Ilhueca en San Savignano algo así, la iglesia parroquial. Pero se tendría que poner de nuevo en Ilhueca, en su castillo de origina de su familia. Aquí está, la cabeza de Pedro de Luna. Después de Pedro de Luna, los cardenales que se habían quedado en Peñíscola eligieron el prévôt de Valencia, que era Gil Sánchez Muñoz, que fue el último papa oficial de Aviñón en Peñíscola, Clemente VIII, que se quedó ahí, distribuyó una gran parte de la biblioteca para sobrevivir, y en 1429 dejó la corona y fue obispo de Palma de Mallorca hasta su muerte. Aquí está su placa tombal en Palma.
Después de él, un otro cardenal que está de la obediencia de Aviñón, que estaba en Rodez, en Francia, eligió un otro papa, Benedicto XIV, y otro, Benedicto XV después. Y los últimos pretendientes fueron quemados en 1467 en Francia, en Rodez. Queda de todo esto, de toda esta época posterior a Pedro de Luna, bueno, los tesoros que había en Peñíscola, que fueron repartidos entre Francia, en Toulouse, en París y en Roma. Todo, hasta la tiara de San Silvestre también se fue a Roma. Y los últimos papeles de Pedro de Luna los tenemos en Francia al final del siglo XV con los últimos pretendientes en Rodez. Entonces, yo pienso que lo mínimo que se tendría que hacer es preguntar al Vaticano, a la Santa Sede, de no nombrar, como se hace ahora, Pedro de Luna de antipapa, porque hasta el siglo XVI no era nombrado de antipapa, era uno de los papas y era respetado como papa, no antipapa. Al menos la Santa Sede ahora podría llamar Pedro de Luna de papa, uno de los papas, Benedicto XIII. El Papa Benedicto XIII de Aviñón y el Papa del siglo XVIII, Benedicto XIII de Roma. Muchas gracias por escucharme y Muchas gracias, George. Tengo un comentario sobre la cabeza de Pedro Luna, del que se ha hablado mucho aquí en España. Este cráneo, la cabeza fue robada hace no muchos años. en 2000. No sé si quieres contarlo tú. No conozco la historia. Yo sé que fue robado, pero no. Eran dos alfabetos que dijeron que podían venderlo, robarlo y pedir un rescate y así. Y desapareció, estaba en el castillo de Illescas y en una vitrina y desapareció. Y al final, al cabo de, no recuerdo los detalles, fue reencontrado, los culpables condenados por la policía y bueno, porque, bueno, es una anécdota, pero... Se tendría que dar un tombal digno al Papa Luna, al Papa Benedicto XIII. O, no sé, o en Aviñón, o en Peñíscola, o en Lueca, pero se tendría que hacerlo. Y nosotros podemos preguntar esto. Eso es lo mínimo. Esto cuenta con referencias, Josh, muchas gracias. Creo que lo intentaron envenenar varias veces. Sí. Una de ellas casi lo consiguen con el sulfuro de arsénico. Sí. Y luego había un médico hebreo que lo contrarrestó con unos polvos que creo que aún se utilizan como la tisana del Papa Benedicto. Una mezcla de hierbas con el regavit, el hinojo, una preparación consiguió neutralizar el veneno. Sí, eso en 1418 lo envenenaron varias veces pero era inmortal, tuvieron la peste, tomado todo el mundo menos él. Pero en 1418 un cardenal de Martín V, de Don Colonna, lo envenenó. Fue un cardenal de Roma que lo mandó a envenenar. Y él tenía un médico hebreo que se llamaba Santa Fide, era su nombre cristiano. Y mató creo, un caballo y lo abrió y puso el Papa dentro del caballo en la carne viva para que el Papa pueda coger la vitalidad del caballo. Sí, pero funciona, es la verdad, y es una cosa que funciona. Y así recuperó. Y también esta tisana del Papa tan conocida. Y se recuperó y fue envenenado varias veces. Bueno. Pues ahora nos toca organizar un viaje ya con... A Lueca. Sí, sería muy bien. Preparados. Yo sé que los obispos de Aragón preguntaron la rehabilitación del Papa Luna. Cuando yo he hecho esta conferencia en Perpiñán y ya, como he dicho que el concilio de Constancia
cismático. Un padre se levantó, me dijo que no, que bueno, que los obispos de Aragón habían preguntado la rehabilitación. Pues es una muy buena idea. Tenemos todos los ayuntamientos de la Corona de Aragón, de Cataluña, de Aragón, de Valencia, de Aviñón también, de preguntar la rehabilitación de Pedro de Luna, porque Pedro de Luna no mató a nadie, era un grande intelectual, había la más grande biblioteca de la cristianidad, con todos los antiguos, con el Corán, con todo, era un hombre bueno, no hizo malo a nadie, fue recto en su posición, fue un grande intelectual y merece la rehabilitación de verdad. Y le gustaba este vino. Sí, seguro, el vino de usted le gustaba. Vamos a tomar una copa a su recuerdo. Pues, muchas gracias. Esperamos que podrás escribirnos un artículo con todo eso un poco mejor estructurado para la próxima. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Nadie dice nada. Vicente, Sí, hola, ¿me escucháis? sí, Ahora, mira, pertenezco a la delegación de Madrid, pero también soy socio de Amics del Papa Luna de Peñíscola y desde la asociación se lleva muchos años intentando rehabilitarle, como bien decís, como Papa auténtico, porque yo así también lo creo por un montón de cosas, nada más eso, que se esté intentando rehabilitar su nombre y su papado como Papa legítimo. Muy bien, muchas gracias. Nos tenemos que juntar para preguntar oficialmente la rehabilitación del Papa León. Mira que hasta el siglo XVI, creo, ningún papa cogió el nombre de otro papa anterior y empezó con Clemente VII. Y cuando llegó uno que se quería llamar Benedicto, el siglo XVIII, el Papa Benedicto, el siglo XVIII, dijo: soy Benedicto XV. Vicente, ¿podrás darnos la dirección para que te contacte Josh? A silencio otra vez. Tenemos también a Germán Bordeja que dice bravo por la conferencia magistral. Vicente está silenciado. Bueno. Ahora. Ahora. Yo os enviaré luego la dirección del correo electrónico de la Asociación de Amics del Papa Luna. Perfecto. Muchas gracias. Me lo Una mandas por conferencia mail. estupenda. Gracias por tu aportación. ¿Cuánto tiempo vivió el pianista al Papa? Llegó a Península, no sé exactamente, porque yo creo que después de Perpiñán fue a Península varias veces con sus 8 galeras, pero vivía más en Tortosa y en Barcelona. No sé por qué vivía en Tortosa.